En los albores del tiempo, cuando la tierra aún respiraba inocencia, algo oscuro comenzó a germinar en el corazón de los hombres. Las sombras del ego y la corrupción se esparcieron como una niebla sobre la creación, contaminando lo que antes era puro. Entonces el Creador, en su infinita mirada, observó que la armonía se había perdido. Los días del hombre se habían llenado de violencia y la naturaleza misma parecía gemir bajo el peso de su decadencia. Pero lo que pocos comprenden es que el gran diluvio no fue solo una catástrofe física, fue una purificación cósmica, una restauración del orden quebrantado entre el cielo y la tierra. Lo oculto en aquel evento no fue la destrucción, sino la misericordia escondida dentro de las aguas. La humanidad de entonces no solo se había apartado de lo divino, sino que había cruzado límites que desafiaban el equilibrio de la creación. Antiguos relatos teológicos señalan que existían seres de gran poder y sabiduría que habían descendido para instruir al hombre, pero su enseñanza se corrompió. De esa unión prohibida surgieron generaciones de gigantes, espíritus desbordados de fuerza pero vacíos de luz. Las montañas temblaban ante su paso y los mares se agitaban al oír su voz. El diluvio en este contexto fue la respuesta del cielo a un mundo que había dejado de ser humano. No fue solo lluvia, fue una limpieza espiritual, un reinicio de la frecuencia divina que sostenía la vida. Durante 40 días y 40 noches, el cielo lloró sobre la tierra, pero aquel llanto no fue solo castigo, fue duelo. Cada gota que caía era el símbolo del dolor celestial ante una creación que debía renacer. Las aguas cubrieron los valles y las montañas más altas, mientras los ecos de los antiguos se desvanecían entre el estruendo del trueno y el clamor del viento. Lo oculto en esas aguas no era solo su fuerza destructora, sino su poder de renovación, porque en la profundidad del diluvio algo dormía y algo nuevo despertaba. El alma del mundo, purificada por las lágrimas del cielo, comenzaba a latir de nuevo. Dentro del arca, el silencio era absoluto. Aquel gigantesco navío no era solo una embarcación, sino un santuario flotante que preservaba el código de la vida. En su interior no solo se guardaban criaturas, sino la esencia misma del propósito divino. Cada especie representaba una nota en la sinfonía de la creación, y la familia que sobrevivía encarnaba la fe que aún podía restaurar la conexión entre Dios y el hombre. Lo oculto en el arca no era su estructura, sino el misterio de su destino. Era el puente entre dos mundos, el del juicio y el del nuevo amanecer. Cuando las aguas comenzaron a descender, el aire cambió. La luz del sol, reflejada en los restos del diluvio, parecía distinta, como si la atmósfera misma hubiera sido purificada. Se dice que en aquel momento la tierra fue consagrada nuevamente y el cielo selló su pacto con un signo visible, símbolo de esperanza y reconciliación. Pero más allá del arco de colores, lo oculto era un recordatorio silencioso, que el hombre debía recordar siempre que la vida no le pertenecía, sino que le era confiada. La tierra, el agua y el aliento del cielo debían convivir en equilibrio o el ciclo volvería a repetirse. Los antiguos sabios creían que el diluvio no fue el fin, sino el inicio de una nueva conciencia humana. El recuerdo de aquel juicio quedó grabado en las tradiciones de todos los pueblos como un eco ancestral que resuena en lo profundo del alma colectiva. Lo oculto del diluvio está en su enseñanza eterna, que la destrucción, cuando proviene del amor divino, no busca aniquilar, sino restaurar. Las aguas fueron el instrumento del perdón, y en medio de su rugido, una voz sagrada aún susurra al oído de los siglos. Todo lo que muere en las aguas de la fe, renace en la tierra de la gracia. Así el gran diluvio permanece como un espejo espiritual para los tiempos modernos, porque hoy, sin mares ni tempestades, la humanidad vuelve a inundarse en sus propios excesos. La soberbia, la desconexión y el olvido de lo sagrado son los nuevos torrentes que amenazan la armonía del alma.
Pero quien comprende el misterio oculto del diluvio, sabe que no hay tormenta sin propósito, ni agua sin purificación. En cada caos hay un llamado al renacer, y en cada lágrima divina, una promesa de que mientras exista fe, siempre habrá un arca espiritual esperando a quienes aún desean encontrar la luz después de la terrible oscuridad.